como dice el pastor, de verdad que los minutos de verdad son muy valiosos en estos tiempos que tenemos, que nos los han limitado, pero vamos a aprovechar la palabra del Señor. De verdad, reciban salud de la iglesia en el barrio Sosiego, en Villavicencio, de nuestras autoridades. Allí tenemos a nuestro presbítero, el reverendo Ricardo Rodríguez, y totalmente saben que estamos acá. También tenemos al pastor en trabajo de cobertura nacional, nuestro hermano Dagoberto Marulanda también, y bueno, un grupo de pastores allí trabajando ya con casi 30 y algo iglesias, unas casi 34 iglesias en la zona 4 en Villavicencio, esperando que Dios nos ayude mucho más, hermano. Vamos a compartir en el capítulo 14 de Mateo. Vamos a leer los versículos 20, vamos a leer unos desde el 26 al 30 por lo menos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 14, versículos del 26 al 30. Dice la palabra de la siguiente manera: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice la palabra de Dios que dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces el verso 28 dice que entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice que el Señor, bueno, cuando él lo reta, dice: mándame, dame la orden, si eres tú, y yo camino sobre las aguas. Descendiendo él de la barca, dice que andaba sobre las barcas para ir a Jesús. Verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Tenemos la oportunidad de tomar la lectura de tu palabra en una ocasión más para entrar en detalle específico del mensaje con el cual quieres tratar en nuestro corazón y en nuestras vidas en esta noche. De verdad deseamos una palabra que nutra, que edifique, que consuele, que restablezca, que organice en nuestras emociones cosas que necesitan ser de convicciones. Ayúdanos en la palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Siéntense, por favor. Ya sabemos que Dios siempre por su gracia ayuda a los predicadores. Amén, hermano. Voy a compartir el tema que lo he titulado: no tengas miedo. No tengas miedo. Amén, hermano. Dígale al que está a su lado así, ahí como usted puede decirle: no tengas miedo. Gloria al Señor. Hay un dicho popular que he escuchado hace muchísimo, desde que tengo uso de razón, que cuando se repartió el miedo, para todos alcanzó. Y yo añado que a algunos le tocó un poquito más que a otros. Pero al encontrar esta palabra, miramos que el miedo se hace patente en ellos y consecuencias hay precisamente del miedo. Gloria al Señor para siempre. Hablar del miedo, a su nombre sea la gloria para siempre, estaríamos mirando según lo que nos dice el diccionario, que me llamó la atención, que el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Amén. Es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos. Y similar o sinónimos de miedo encontramos cobardía, temor, terror, encontramos cerote, encontramos pavor, pánico o espanto. Entonces, en ese
orden de idea, lo que ellos vieron por el miedo fue un espanto. El miedo nos nubla la vista o nos empaña el vidrio o nos transgiversa la visión a una espiritual. El miedo nos confunde. Es tremendo, hermano. El miedo, mirando solo este pasaje, desde el verso 26, que de los discípulos viéndole andar, pensaron que era un fantasma, entonces se confundieron, no vieron bien quién era, no analizaron bien. El miedo desespera y los llevó a dar voces, a decir incoherencias. A veces hasta ofendemos a Dios en medio del miedo, porque el miedo es una desconfianza de que Dios es real y que nos ayuda siempre. Ya lo vamos a mirar ahorita un poquito más en la experiencia de la vida de Job. Pero ellos del miedo se confundieron, no analizaron, no percibieron, no tuvieron claridad de que era Jesús y empiezan a dar voces, a decir incoherencias. ¿Qué dirían? Pero lo que decían lo decían en medio del miedo y la turbación. Amén. Así que dice entonces la palabra del Señor que Jesús les habló y dice la Biblia, verso 27, pero Jesús dice, pero enseguida Jesús les habló, antes que se empeorara la situación. Trató inmediatamente de contrarrestarles el miedo, de que no aumentara el pánico en ellos, el pavor. Porque, mire hermano, cuando oímos de las Torres Gemelas, del miedo, la gente se lanzó. Nosotros hace unos años tuvimos una experiencia que la vivimos en carne propia. La famosa, yo no sé si ustedes la escucharon, la famosa se vino la laguna de Chingaza en Villavicencio. Eso hace como unos 7, 8 años, como 8 años por ahí. Qué tiempo, Padre mío, hacía. Estábamos pastoreando en mi llanura, vivíamos en un balcón de un segundo piso y llegó una hermana desesperada porque se regó en las redes sociales que se había venido la laguna de Chingaza, arriba del Calvario. Arriba, una laguna inmensa donde toman agua potable para Bogotá y para Villavicencio en parte. Como se venga esa laguna, supuestamente se lleva a Villavicencio. Y que se venía a la laguna de Chingaza y llega una hermana desesperada, nos despertó como a las 12:10 de la noche y de la madrugada y nosotros dijimos, vamos a orar, ¿para dónde vamos a correr? Cuando estamos orando, dije, Padre Celestial, en el balcón, así derecho a toda la carretera de un barrio bajo, venía lo que nunca en mi vida vi, un río de gente, pero desesperada, pero río de gente. Llevaban a los viejitos en silla de ruedas canalizados, las mujeres iban en sus batas, mujeres salieron en sus motocicletas con pijamas, se estrellaron muchachos, se accidentaron, se mataron, se botaban de los techos del miedo de que se había venido la laguna de Chingaza. Lo vimos en carne propia. Entonces el miedo a ellos les hizo ver cosas que no eran. Les llevó a hablar cosas que no debían de hablar. Pero enseguida el Señor les trata de hablar, le dice, un momento, cálmense, tranquilo, yo soy, no teman. El Señor no está de acuerdo con el miedo porque ¿a qué le tiene miedo Dios? Jehová es varón de guerra, poderoso en batalla, temible en loores, hacedor de maravilla. Jehová es su nombre, aleluya. Pero trata, hermano, de animarlo, de motivarle, de apaciguarles el miedo. Entonces aparece Pedro, amén, como con ese de pronto ambiente costeño. Voy a poner a Pedro aquí costeño. Y dice Pedro, calmen, vamos, cójanla con su avena y su pitillo. Cójanla con su avena y su pitillo. Porque en medio de tanto miedo, alguien tiene que tratar de motivar. Alguien tiene que decir, controlémoslo, contrólese. Cálmese, vamos a ver, esperemos solución. Tiene que haber una solución. Vamos a controlarnos, vamos a calmarnos. Porque lo que estaban hablando, lo que estaban viendo, y cuando ya oyen al Señor decir, yo soy, entonces dijeron, pues vamos a mirar si Él es. Entonces Pedro dice, si eres tú,
Vamos a ver, porque aquí el que nos puede ayudar es el Señor. Pero si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y claro, los demás se calmaron, dejaron de hablar y se quedaron mirando a Pedro y miraban al fantasma, supuestamente. Y vinieron, vamos a ver qué va a pasar aquí. Porque ya Pedro estaba tratando de controlar, de ayudar. Y empieza, y va. Pero, ¿qué dice la Biblia después? Al que trató de motivar, al que trató de infundir aliento, dice que empezó a caminar. Pero al ver el fuerte viento y las olas, comenzó a hundirse y tuvo miedo. Lo asaltó el miedo en un momento de que era la clave ahí, era el personaje clave en ese momento porque estaba infundiendo el aliento, ánimo a los demás. Aparte de lo que ya el Señor les había dicho, pues dijeron, pero ¿cómo comprobamos que sí es el Señor para no tener miedo? Entonces Pedro dijo, pues yo voy a tratar de comprobar. Y en ese que va es donde empieza a hundirse por el miedo. Cuando llegue el miedo a nosotros nos va a hundir. Si le damos lugar al miedo nos va a hundir, nos va a llevar a decir cosas que no son, nos va a llevar a ver cosas que no son y nos va a llevar a dudar de la palabra de ánimo del Señor que Él es. Aleluya. Y dice que comenzó a hundirse, pero gracias a Dios empezó a clamar en medio del miedo. Hay que orar, clamar. Aleluya, recurso de la oración, del ayuno, de las lágrimas. Y el Señor lo asió, amén, lo sacó, lo levantó, pero le recrimina y le contrarresta su incredulidad. Le dice, ¿por qué dudaste? El miedo abre puerta a la duda, a la incredulidad. Yo me atrevo a asociarle miedo a los discípulos cuando no fueron capaces de echar el demonio del muchacho. Porque el hombre le dice, ¿y por qué tus discípulos no fueron capaces de echar el demonio? El Señor les dijo aparte, cuando le preguntaron, ¿por qué no fuimos capaces? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en nosotros allí? El Señor le dice, ese género no sale sino con ayuno y oración. Les hablaba de la incredulidad, pero yo le asocio el miedo. Porque mucha gente, si hay un endemoniado y como le dé miedo de orar, no ore porque no va a salir el demonio de ahí. Porque lo que el diablo inmediatamente trata de infundirnos es miedo. Si nos logra controlar con el miedo, nos amarró, nos ató. Nos ató. Y repito, nos cegó, nos encerró en incredulidad y pare de contar. Les voy a mostrar por la palabra del Señor. Job capítulo 3, versículo 25. Lo leo en versión 60. Job 3, 25, versión 60. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temí. Y el 26 dice, no he tenido paz. Pero ¿quién va a tener paz en medio del miedo y el espanto? No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. En otra versión, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba, eso me sucedió. La preocupación ofende a Dios. Nuestras preocupaciones sin control, no dándole lugar a la fe, ofende a Dios. Es como si le estamos diciendo a Dios con nuestro pánico, no creo en ti, no estás al lado de mí. Estamos en sí ignorando al Señor. Y esta palabra yo lo entendiendo de Dios a la ocasión, porque lo que encontramos es miedo en el mismo pueblo de Dios. Miedo en la gente. Ustedes oímos por la noticia que a veces uno dice, bueno, sigo oyendo las noticias por solo información, pero a veces uno ya no le dan ganas a veces de seguir viendo algunas noticias. Porque ya sabemos que el orden público está totalmente caótico. La gente va y miedo a que le rapen el celular, que le quiten la cartera, que le peguen una puñalada por quitarle una bicicleta, un miedo a la muerte, a que lo roben.
el miedo, hermano, que se infecta, que se va a morir, que si esto, que si esto, que si lo otro, que si sí, que si no. Un pánico, un pavor, un miedo por todas partes, la salubridad que se está viendo afectada y todo lo que se ha visto, hermano, qué miedo cuando empezamos a oír, cuando inició lo llamado pandemia, hermano, pero ¿qué es esto, Dios mío? Que la gente que cayendo en la calle que se moría y que esto, que pánico, que miedo, hermano, que pavor. Y entonces uno dice, pero bueno, Dios nos librará de esta, Dios nos guardará. Entonces tenemos que empezar a decir, estamos en las manos de Dios. Ni un pelo de nuestra cabeza cae si no es la voluntad de Dios. Empezamos, hay que inmediatamente contrarrestar el miedo con la promesa divina. Su nombre sea la gloria para siempre. Juan 14, 27, la paz os dejo, dijo Cristo. Mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A su nombre sea la gloria. Nehemías capítulo 6, versículo 14. Me llama la atención que Nehemías dice, acuérdate Dios, en su oración le dice, acuérdate Dios de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron también, dice, que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraron, ¿qué? Oiga, tremendo, hermano. Hay momentos en que usted espera que alguien le diga, tranquilo, todo va a estar bien. Esto también pasará. Amén. Como el mensaje que nos dio el pastor hace algunos años en una convención. Y uno espera que alguien le llegue con un mensaje y dice, eso también pasará. Todo va a estar bien, tranquilo. Pero resulta que a veces no es así. Dice que había un hermano que se encontró a otro por allá desanimado y le dice, ¿y qué le pasa, hermano? Dijo, no, me siento guindando de un hilo. El otro le dice, pues para estar guindando es mejor caer. Qué tremendo ánimo que le infunde el otro, ¿no? ¿Usted puede creer eso, hermano? ¿Ah? En una situación difícil, ¿cuánta gente, hermano, no está que se pega un tiro en la cabeza, que se toma un veneno, que quiere acabar con su vida? Pero Dios permita que aparezca alguien y decirle, todo va a estar bien, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero cuando vio, hermano, las celdas cierto, abiertas, las cadenas sueltas y todo el mundo, ¿qué pasó aquí? Él se iba a suicidar, iba a acabar con su vida y dijo, pues, del miedo dijo, pues, aquí me matan por lo que ha pasado. Pero apareció este hombre de Dios, un Pablo, y le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí, todo está bajo el control de Dios. Hermano, no tengas miedo, estamos bajo el control de Dios. Estamos bajo la mano de Dios. A su nombre, gloria. Hay un testimonio que yo escuché cuando estaba recién convertido. Cuando yo, en esa experiencia de recién convertido, como unos 5 o 6 meses, el diablo se me metía a la habitación. Yo sentía que se me paraba encima un monstruo y como babeándome, hacía una cosa como que fea, así y queriendo ahorcarme. Y yo empezaba en mi lucha totalmente oscuro. Y yo empezaba en mi lucha a tratar de reprender, ni con la mente trataba de concentrarme. Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia. Una cosa horrible, terrible, terrible, hermano, en mis inicios de vida cristiana, hasta cuando Dios por allá empezaba a darme la victoria. Señor, reprende al diablo, la sangre de Cristo, y empezaba a abrirse como brecha y poder en el nombre de Jesús, hasta que me botaba de rodillas, empezaba a clamar, y tuve como una semana impresionante, hermano, unos ataques fuertísimos en Valledupar, donde me convertí, terrible. Y yo llegué un día al culto, una escuela dominical, y dije, Señor, necesito que tú me hable. ¿Y qué es lo que está pasando? Y si tú vas a dejar que el diablo me mate o me acabe, ¿y qué voy a hacer si yo no voy a poder continuar con esto? En medio de tanto miedo, pero era un miedo, un pánico, un pavor, un espanto, tenía de todo mezclado. Y el pastor Eudelí, mi pastor en aquel entonces, en esos inicios, dice, el pastor que estuvo aquí en la autopista,
es mi pastor, y empezó a dar una palabra, y lo que me acuerdo fue del testimonio hasta el día de hoy. Y dice él que había un evangelista usado hace unos 40 años. Esos evangelistas que existieron, hermano, que necesitamos que Dios los levante otra vez. Y dice que él iba, ese hombre de Dios, en su carro como a las 2 de la mañana, de venía una actividad, venía como siempre, como nos ha tocado, hermano, viaje en las madrugadas, termine campaña, corra para allá. Pero llegó un momento que él venía y venía llorando en el carro, con miedo, porque el diablo por todas partes le decía: te voy a matar, maldito, te odio. Y tenía la esposa enferma, los hijos por allá, una cosa, estaba terrible, pero sin embargo él estaba haciendo la obra de Dios, porque no podemos dejar de hacer la obra de Dios. No nos podemos arrinconar, atrincherar. Hay que continuar en medio del miedo, del pavor, del pánico, en medio de cualquier cosa. Hay que seguir haciendo lo que Dios nos manda a hacer, porque seguiremos confiando en Él, pase lo que pase. No podemos desconfiar de Dios. Y está aquí en esta noche, hermano, y siempre ha estado a su lado. Y Dios le habló a ese hombre, que iba llorando en el carro diciendo: hasta aquí llegué, ya no aguanto más, se acabó esto. El diablo va a penetrar y va a acabar con mi vida en todas las áreas. Y inmediatamente oí una voz que le dice: detén el auto. 2 de la mañana, solo en una inmensa carretera. Detén el auto y bájate a orar. Y él detuvo el auto y se bajó. Y se puso a orar, agarró de la llanta del carro, y Dios le dice: no, aquí no. Vete al monte. Y claro, hermano, cogió por una linterna y pase una cerca de alambre, orilló el carro, pase una cerca de alambre, pase monte, no sabía dónde estaba. Pase monte, como a unos 200 metros, encontró por allá como un arbolito, una parte como limpia, algo por allá. Le dice: ora ahí. Y ese hombre de Dios se botó a orar y empezó a clamar: bueno, Dios del cielo, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es esto y lo otro? Cuando él empieza a sentir que se sopla una brisa y se le empezaron a parar los pelos de punta de una cosa, hermano. Y empezó a mirar, dice el testimonio, que empezó a mirar y empezó a ver que los árboles se hundían y salían, y una cosa terrible empezó a mirar. Se rajaban los palos, una cosa terrible, y veía que se venía acercando una cosa, y entre más se acercaba ese hombre temblaba y se espantaba. Y nosotros sabemos que cuando hay presencia satánica del diablo, uno siente como un miedo. Y cuando está la presencia del Espíritu, uno siente gozo, paz, alegría, y se arma de poder. Son dos presencias que nosotros experimentamos y ya sabemos cuáles son. Y cuando él dice aquí, dice: pero ¿y quién es este? Hermano, cuando se acerca este hombre quedó en shock, así, porque se le acerca un personaje que se agigantó, y él dice que Dios le permitió conocer en persona casi así el diablo. Dice que era un personaje que era indescriptible. O sea, para dibujarlo no sabía cómo dibujarlo. Pero una cosa terrible, unas pezuñotas, una cosa horrible. Y dice que se le acercó como 1 metro y empezó a hablarle con nombre propio: fulano de tal, te odio, maldito, que tal, que empezó a decirle un poco de cosas. Y se le fue encima, y cuando le mandó unos arañazos y botaba como chispa. Así como si tuviera como el vidrio, un vidrio atravesado, y rayaba y raspaba y lo volteaba por el otro lado: te voy a matar, quisiera descuartizarte ahora mismo, hacerte. Pero el mismo diablo por una cosa, y ese hombre. Y en un momento, hermano, entró un rayo de fuego, hermano, sobre ese hombre, hermano. Hermano, empezó a hablar lengua, y ese personaje se fue, desapareció de una vez ahí. Y ese hombre empezó bajo la gloria de Dios a hablar en lengua. Él sintió como que eso quedó como iluminado, ese terreno. Y ese rayo de fuego, la voz de Dios descendió y le dice:
te he permitido esta experiencia para mostrarte que yo te he puesto un cerco de poder que ni el mismo diablo puede traspasar. No te puede tocar si yo no le doy orden. Estás en mi propósito, estás en mis manos, estás en mis planes. No tengas miedo, sigue, avanza, que te tengo en prueba. Aleluya, le di unas palabras que lo infundió de aliento, hermano. Y ese hombre, hermano, se montó en esa camioneta y a ponerle esa chancleta con gozo, hermano, restaurado, levantado, con ánimo de seguir diciendo: Dios está conmigo. Aleluya, no tenga miedo, hermano. ¿Pero miedo de qué? Hay cantidad de gente que tengo estos pesitos y si lo invierto en unos animalitos y si se mueren los animalitos, eso. Si invierto en 4 vaquitas, que porque me están diciendo, y si se mueren esas vacas. Tengo aquí y esto, y si es mentira y me roban. Tengo aquí miedo, cualquier cosa. Amor, siempre mi esposo llega a las 7, ¿por qué llegó a las 7:15 hoy? ¿Con quién anda? ¿Quién le está coqueteando? Ya me lo van a quitar. Miedo a que le van a quitar el marido. Pero miedo por todo, hermano. Pero es un miedo, pero impresionante. Los dardos de fuego del maligno. Pero yo pregunto, ¿quiénes trataban de infundirle miedo a Nehemías? Y a quien le salieron a infundir miedo, perdón. Si la palabra clave de todo el libro de Nehemías es: un hombre como yo ha de huir. Miren con quién se vinieron, es que a meterme miedo a mí. Yo no conozco el miedo. ¿Eso qué? ¿Con qué se come ese miedo? Ese era Nehemías, hermano. Nehemías no conocía el miedo. El Apocalipsis dice que los cobardes y incrédulos estarán fuera. Amén. Y dice también Hebreo 10, si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, yo no estoy con los cobardes. Yo no trabajo ni peleo con los cobardes. Que aquí tengo un ejército grande, pruébamelos. Diles que el que tenga miedo se regrese. Y 20,000 a Gedeón. 23,000, perdón, gracias, pastor. Le quedaron un poquito ahí. Y mira qué tal. De la historia que tanto nos ha predicado el pastor Humberto, de David, cuando le quitan las mujeres y los hijos y todo eso. Y dice que es fortalecido en Dios. ¿Qué hago? Pues sí, persíguelos. Oye, y uno dice, y toda esa gente, los valientes, y después de eso, hubieron unos que tuvieron miedo y se regresaron. Tuvieron miedo. Uno dice, oye, pero miedo, si era primero iban a apedrearlo a él. Ahí sí no tuvieron miedo, porque hay gente que engallada no tiene miedo. Pero solo sí. ¿Verdad que sí? El Salmo 27, vamos a mirar quiénes tratan de infundirnos miedo. Procuraban infundirme miedo. Vamos a mirar el Salmo 27, versículo número 1 en adelante. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién voy a tenerle miedo? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿A quién le voy a tener miedo si Jehová está conmigo como poderoso gigante? Aleluya. Un pánico y un miedo, hermano. Gloria al Señor para siempre por todo. Y dice la palabra infundiendo, dice: aliento, ánimo, ¿de quién he de atemorizarme? Y verso 2, cuando se juntaron contra mí estos 3 grupos de desanimadores y nuestros principales contrarios, cuando se juntaron contra mí los malignos. 2, mis angustiadores. 3, mis enemigos. No venían para chatear y saludarlo a uno por ahí, por eso, ni que preguntarle si todo estaba bien. Venían para comer mis carnes. ¿Qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice este hombre, aleluya, David: aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo seguiré confiando en el varón de guerra. Aleluya. A su nombre, gloria. En el cántico del Salmo 34, lo entonamos y empezamos a cantar el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego, como el salmista, engrandecer, aquí en el Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación. Engrandecer a Jehová conmigo. Exaltemos a su nombre. Y luego dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y de todos mis temores me libró. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿De qué tiene miedo? ¿Qué te está asustando? Si Jehová está contigo, búscalo de verdad y Él te restaurará. Si se muere mi mamá y si se muere mi papá, ¿y qué voy a hacer aquí? Mire, alabado sea el Señor para siempre. Hubo uno que le dicen esa noticia, no se la mandaron por WhatsApp ni nada, se la mandaron en vivo, en directo, a todo color, con el mensajero, el profeta, de que ordene en su casa que se muere. ¿Y él qué hizo? Se agarró a la pared y empezó a decir, llorando, orando, clamando, me voy a morir. ¿Pero por qué, Señor? Ya me vas a cortar, dame más tiempo. Yo he sido fiel, yo he trabajado, me he portado juicioso. Porque todo eso se lo dice, estoy usando mis términos, ¿no? Esa es primera de Mellington 4:18, yo. Versión costeña. Y está diciendo, él le dice así. Y yo se quedo mirándolo. Qué problema con eso que no se quieren morir. Y no había salido el profeta. Y le dice, Señor, regrese y dígale que le vamos a añadir unos 15 añitos ahí más. Ay, hermano. Coñapa y todo, ¿no? ¿Ah? El jugo de naranja y coñapa. Ay, hermano. Gloria al Señor para siempre. Pero, hermano, que le digan a ustedes una vez que se muere. Ay, hermano, ¿dónde mete? Pero estoy, ¿va a morir por qué? No, pues ya yo cuadro eso. Empezó a llorar y empezó a decirle, ¿qué empezó a decirle? Yo he trabajado, he sido fiel, tratado de guardar mi integridad. O sea, yo no veo la razón. Ahora, no creo que todavía, dame más tiempo porque tengo que concluir unas cosas ahí. Tengo muchos planes todavía, no siento que sea el momento, Padre. Dame otro tiempo más. Yo no sé cuál fue esa conversación más allí, pero le dice, démosle unos 15 añitos más. Hay gente que tiene un miedo que porque miedo a las enfermedades genéticas o generacionales. Mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá murieron de cáncer aquí y a mí ya me está doliendo aquí. Oh, impresionante, hermano. Eso es cáncer. Oiga, hermano, él le pasó como a Elías. Elías acaba de descender fuego del cielo, mata a los profetas y luego le llega la noticia que mañana a esta hora, mira bien la hora, que mañana te manda Jezabel a decir que a esta hora te quita, desprende la cabeza de tus hombros así como tú hiciste con ellos. Y dice el texto, viendo pues el peligro, se fue a encuevarse, pero se acababa de ver la gloria de Dios. Pero como oyó, le infundió miedo lo que oyó, que te van a matar, que te van a quitar también la cabeza. Y él se asustó y se fue a encerrarse. ¿Y a cuántos no tiene el diablo encerrado, hermano? ¿A cuánto no tiene encerrado? Me voy a morir, que esto, que lo otro. Y hermano, hay un personaje de la Biblia que a mí me encanta y está en Lucas 2:25, creo, de Simeón, que significa el que Dios oye. Y dice, y era
este hombre temeroso de Dios. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Pasemos la hoja y dejemos a un lado el miedo, el pánico, que todavía, que esto, hermano, pasemos la hoja y empecemos nuevamente a dar lugar al mover de Dios, al Espíritu de Dios, a la promesa de Dios, al ánimo, al aliento de Dios, aleluya. Pasemos, hermanos. No, pero que, hermanos, miren, no nos detengamos, porque la Biblia dice que por causa del Señor somos muertos todo el tiempo. Somos contados de matadero. El Señor dijo que cuando digan cualquier cosa, ustedes mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, que no esperen que van a hablar bien, siempre van a decir muchos señalamientos. Amén. Somos conscientes de eso. Amén. Y por causa mía tendréis persecuciones y esto, eso lo sabemos ya. Entonces démosle lugar, pasemos esto de miedo, esta página, y busquemos y démosle lugar. Y encontramos que Lucas 2:25, y este hombre esperaba la consolación de Israel. Seguimos leyendo y el verso 26 dice, le había sido revelado por el Espíritu de Dios que no se iba a morir antes de que viera un propósito de Dios cumplido, que era el Salvador. Como que si él estuviera orando, yo no me voy a morir porque todavía tengo que quiero ver salvo a mis hijos y fulano y tal, y la iglesia o la zona o la obra. Permíteme ver eso, Dios. Eso era la oración de ese hombre, Simeón. Y como significa el que Dios oye. Amén. ¿Y a quién oye? Al que clama. Con un mudo yo no lo escucho, pero si me habla, ok. Hay gente que cree que yo lo voy a oír, no está clamando, no está orando. Entonces dice que el Espíritu le dice, te cuento una cosa, tuvimos una reunión muy importante, concluimos que tú no te mueres por ahora, hasta que no se cumplan los planes tuyos. Ese hombre, hermano, podía el diablo meterle dolor, achaque, lo que sea, y él le decía, diablo, no me matas. No me muero por ahora porque todavía no se ha cumplido el proyecto de Dios. Me duela lo que me duela, me diga, no me voy a morir. Esté como esté, por ahora no me muero. Si ese es el miedo que me quiere meter, no me muero. Y se lo podía decir en la cara porque se lo había dicho el Espíritu de Dios. Amén. Y mire lo que dice, tremendo hermano. Mire lo que pasó después. Dice el verso 27, aleluya. Y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, ¿qué hizo él? Mire lo que hizo. Lo tomó en sus brazos, verso 28, dice que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora después ya de todo eso, ahora sí dice el verso 29, ahora Señor, ahora sí me puedo morir, porque dice, ahora sí despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Eso, amén, hermano. Así que si usted no ha concluido ni ha terminado el trabajo, entonces ¿por qué tiene miedo que se va a morir? No se va a morir por ahora. Elías estaba pensando que se iba a morir de hambre o lo que sea, y el Señor le dice, oye, pero si largo camino te resta todavía. Largo camino te resta. ¿Cuál es el miedo entonces? ¿Miedo de qué? Busque a Dios, métase con Dios. Amén, hermano. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Miedo de qué? Si tus temores están en las manos de Dios, muñeca, no te va a pasar nada. Dios tiene un propósito contigo. Dios te va a levantar, te quiere ungir y quiere que seas un instrumento poderoso en sus manos. Él controla todo lo que alrededor tuyo se mueve. Abashámala. El Señor está aquí y le dice, iglesia, le dice, amado pastor, nos dice, no tengan miedo, que aquí estoy yo. Y yo controlo todo. Póngase de pie y echa tu carga sobre Jehová,
porque Él te sustentará. No dejará a Jehová para siempre caído al justo. El Señor dice en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los de salvación, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. No te reprimas, no te pongas a ver tus problemas. Leí en una ocasión y alguien escribió y dijo: los obstáculos son aquellos que tú ves cuando quitas la mirada de Jesús. Mientras tú y yo tengamos nuestra mirada en Jesús, no nos vamos a dar ni cuenta que habían obstáculos o trampas del enemigo. Padre, mira tu obra, tu iglesia aquí en Cañaveral y a la iglesia virtual que se congrega con nosotros a la distancia. Dios del cielo, glorifícate. Ten misericordia, revienta las cadenas, pudre los yugos, desciende con tu Espíritu Santo, muévete con poder, levantando, animando, fortaleciendo. Y hoy estamos aquí para decirle a ese grupo de hermanos de las redes sociales, a ese grupo de hermanos aquí presentes, le decimos: no tengan miedo, Dios está contigo para llevarte adelante. Levante sus manos y déjate tomar de la del Señor, del cual ya te tiene muchos años, pero hoy te toma de la mano y te dice: yo continúo guiando tu vida. No tengas miedo, contigo está el poderoso de Israel. Contigo está el gigante. Contigo está el gigante. Contigo está el que nunca ha perdido una batalla. Aquí está el Señor tocando. Aquí está el Señor fundiendo aliento. Aquí hay gente que está caminando sobre las aguas. Y quiero decirte: no te estás hundiendo, estás saliendo de la incredulidad, te está levantando de te está levantando, te está infundiendo aliento, te está infundiendo ánimo. Alguien tiene que pararse en medio de tanto miedo a decir: no le creamos a todo lo que el diablo se inventa o dice. Porque entonces, ¿dónde está Dios? No podemos dudar de Él. Hay que seguir, hay que avanzar, hay que buscarlo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Hoy no hay por qué temer. Ya nos los ha dicho el Señor. Nos los ha dicho en su palabra. Y hay hombres que dicen: ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? El diablo nos ha dicho miles de veces que nos va a matar, que nos odia. No nos importa lo que nos diga. Ya sabemos que no nos quiere, ni tampoco procuramos que nos quiera. Sabemos que hay acechos, pero confiamos en la mano de Dios que se mueve, que te sostiene. No lo veas como un fantasma. No confundas la situación. No hable lo que no debe de hablar. Y tampoco ponga su confianza en los demás, cuando se debe de confiar en el Señor. En este ambiente de gloria y de bendición, el tiempo ha pasado. Adore, salte, permítele al Señor que trate con tu vida. Te está quebrantando, derrama tu alma, déjate fortalecer por el Señor. Oye, aquí está su gloria, aquí está su gloria. Amigo, amiga que ha venido, aquí está la presencia del Señor. Hoy de verdad que por causa de todo lo que hemos vivido, usted quizás no se puede acercar al altar, pero ahí donde está, vamos, tú estás en el altar de Dios. Déjate tocar, aquí te toca, Él te levanta, Él te dice: bueno, pero si estoy contigo, ¿por qué dudas de mí? Brava Shama. El Dios del cielo te ha puesto un cerco de poder que no podrá el diablo hacer lo que quiera. Tiene que pedirle permiso a mi Padre para acercarse a mí.
Entonces, ¿por qué miedo? ¿Por qué? ¿Por qué dudar de su gloria, de su poder? Abarabasá. ¡Ay, Rabashaka Malaja! Breve, aquí está el poderoso de Israel. Aquí está la unción de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el fuego del Espíritu de Dios. Quiero dejar a mi pastor con todos nosotros, que él concluya, pero por favor, sigue confiando en el Señor.